En el principio ya existía la palabra o el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa es la manera como Juan introduce su libro, su carta, su epístola, como usted quiera llamarlo. Pero Juan nos está diciendo una verdad infinita que quizás hemos visto a través de la línea de lo que él ha escrito durante todo el libro, que Jesús tiene algo que decir, que Jesús es la palabra. Mientras estaba en el mundo, Jesús era la palabra de Dios. Jesús se convirtió en el vocero de Dios. Él era quien comunicaba la palabra de Dios. A través del lenguaje humano, Él se convirtió la voz de Dios para nosotros. Él comunica lo que el Padre quiere decir. Él comunica la voluntad del Padre. Él comunica el corazón del Padre. Jesús no estaba tratando de reemplazar la ley. ¿Recuerdan en algún momento que Jesús dice, yo no vine a reemplazar lo que ya está escrito? Más bien vine a cumplirlo. Pero Jesús no viene a hacer eso. Jesús no viene a hacer un reemplazo de la ley o a poner una ley diferente. Por ejemplo, cuando Él dice, les traigo un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Él no está diciendo, yo traigo una ley diferente. Lo que Él está tratando de hacer es que la gente responda a Dios de una manera que fuera más allá de la mera obediencia a la ley. ¿Qué quiere decir con esto? La palabra de Dios, las palabras que Jesús está ofreciéndonos mientras está aquí en la tierra, lo que quieren comunicar es no solamente el mensaje profundo, transformador de Dios, pero también quieren decirnos que hay una relación de por medio. Que tenemos que tener una relación con el Padre para poder entender, para poder ser parte de esto que se llama el reino de los cielos. De ahí la confusión de los discípulos, porque ellos no estaban pensando en términos de lo que Jesús les estaba diciendo, todavía no, porque no entendían. Lo que estaban pensando es, pero la ley nos ha dicho. Recuerdan, varias veces Jesús ha dicho, se les ha dicho de esta manera, pero ahora yo les digo. Estas palabras de Jesús han causado confusión en la mente de los discípulos. Ellos todavía no pueden comprender cómo es que si se nos ha dicho tantas cosas, ahora tú vienes y nos dices que hay que hacer algo diferente. Él lo que les está diciendo es, yo no vengo a cambiar esto, yo vengo a cambiar la manera como ustedes van a obedecer esas palabras. Jesús es la palabra encarnada de Dios, comunicando el mensaje de Dios, para que la gente aprenda de Dios. No aprenda reglas, sino que aprendan una relación. Es por eso que en el pasaje de hoy, que vamos a retomar un poco del pasaje de la semana pasada, en Juan 14, el pasaje de hoy comienza exactamente con esas palabras. Estamos en Juan capítulo 14, de los versículos 25 al 31. Vamos a ver estos últimos versículos del capítulo 14 para darles una orientación tal vez diferente de la que vimos la semana pasada. La semana pasada David nos habló acerca de qué significa el orgullo, y el orgullo es el pecado que nos tiene paralizados para poder ser parte de lo que Dios quiere que seamos parte en su reino, para poder ser discípulos, para poder ser seguidores de Jesús. El orgullo es quien nos paraliza, pero ahora Jesús nos está diciendo algo más. Está llevándolo a un nivel diferente. Porque no es solamente el orgullo el que nos hace estar paralizados. Muchas veces también son nuestras emociones. Y Jesús se va a referir a una en particular. ¿Qué tal si lo leemos? Para no seguir dándoles vueltas. Juan 14, del 25 al 31. Y empieza diciendo el versículo 25, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Jesús quiere hablar en ese momento. Él quiere hablarle al ya. Jesús está hablándoles en el ya y en el ahora, donde ellos están. Él quiere que ellos escuchen sus palabras. Están escuchando su voz audible. Sin embargo, hay un detonante ahí. Les digo ahora que estoy con ustedes. Y viene el 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo he dicho. Todo lo que he dicho. Ahora sigue hablando en presente, y sin embargo les dice,
Pero en el futuro, estas palabras van a quedarse aquí. Sin embargo, va a venir alguien que se las va a recordar. Él ya les ha dicho que es necesario que Él se vaya y que el Espíritu Santo venga. Cuando Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo, siendo el que va a repetirles a ellos, a su memoria, las palabras que Él ha dicho, de alguna manera Él está diciendo, yo les estoy hablando en el ya y en el ahora, pero el Espíritu Santo les va a hablar en el ya, en su actualidad, pero también les va a hablar en su eternidad, en su después. Estaba a punto de partir Jesús. Es la noche anterior de su muerte. Y su voz ya no se va a escuchar más físicamente. Están a punto de dejar de escuchar la voz de Jesús. Y hay una necesidad de que su voz siga siendo escuchada. Y Jesús les está diciendo, esta es la manera como van a seguir escuchando mi voz. Ya no va a estar en sus oídos, va a estar en sus corazones. Y me imagino el desconsuelo que ellos tenían. De hecho, este capítulo comienza diciendo eso. Me imagino la incapacidad de ellos de entender, pero también la incapacidad de captarlo emocionalmente. Y es ahí donde viene el versículo 27, que da una estocada a esta inseguridad. Y Él les dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Así es como comienza. No se angustien, que su corazón no esté angustiado. Ellos lo vieron como una pastilla para aliviar solamente el dolor de cabeza, pero no para aliviar lo que estaba causando el dolor de cabeza, si lo queremos ver de esa manera. Porque Jesús les dice, no se angustien. Al principio les dice, pero me voy a ir. Y yo, ay, ¿cómo? Nos estás dando la noticia terrible y diciéndonos que no tenemos que angustiarnos. Pero el versículo 28 una vez más retoma el tema de Él ser la palabra y dice, ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Ya me han oído decirles. Este es el pasaje de Juan, posiblemente este capítulo, esta parte del capítulo 14 de Juan, es uno de los textos que tiene más contrastes en todo el libro. Porque hay una serie de promesas y una serie de contrastes que se cruzan entre sí y que nos dejan un poco confundidos. El amor, dice Jesús, se traduce en obediencia. Y usted sabe, el amor para muchos de nosotros es sentirse bien, tener un sentimiento de apapacho, de tranquilidad, de enamoramiento. Sin embargo, Jesús dice, no, el amor obedece. Y la obediencia no se siente bien. El mundo también dice, no va a entender lo que Él va a decir, pero los discípulos sí. Y sin embargo los discípulos están confundidos. ¿Pero cómo es eso? Porque nosotros no entendemos ni papa de lo que nos estás diciendo. Él les dice, van a tener angustia, pero también van a tener paz. ¿Pero qué es ese contraste? La angustia no se puede combinar con la paz. Y aquí está diciendo, me voy, pero voy a volver. No hay posibilidad de que estos hombres puedan estar menos confundidos de lo que están. La vida del discípulo es una vida de contrastes. Y yo creo que eso es una de las cosas que podemos agarrar de este versículo. Porque hay que morir para aprender a vivir. Hay que ofrecer la mejilla para que el enemigo pueda golpearnos otra vez. Hay que ser el menor para obtener el reconocimiento mayor. Ante la ofensa tenemos que bajarnos. Hemos dicho anteriormente, lo dijimos hace algunos años en nuestros sermones del Evangelio de Juan, es un reino al revés. Y Jesús sigue diciendo, en estos contrastes, hablando de contrastes, sigue diciendo en este versículo 28, si me amaran, se alegrarían de que yo voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Jesús les está diciendo tantas cosas que los confunde tanto, pero esta es una de ellas. Si ustedes me aman, me van a dejar ir. Usted sabe, existe ese dicho, vamos a ver si recuerdo bien cómo dice, lo que amas y lo dejas ir y vuelve a ti es que siempre fue tuyo, algo así. Sin embargo, este es un principio del amor, diciéndole en palabras más bíblicas. El amor se goza en la alegría del otro, aunque nos duela a nosotros. De eso se trata el amor. Ya Jesús lo dijo, me obedecen, es amor.
Si hacen algo bueno por sus amigos, eso es amor. Si hay un sacrificio de por medio, eso es amor. El amor duele. Esta semana le decía a alguien en mi oficina, el amor duele y duele bastante. Si no te ha dolido, si no tienes heridas de guerra en el amor, posiblemente es que no has luchado por él. Y de alguna manera Jesús les está recordando esto. Y he dicho esto ahora, una vez más, he dicho, él sigue hablando de lo que él ha dicho, de sus palabras. Versículo 29. Y he dicho esto ahora. Recuerden, Jesús está hablando en el ahora mismo, en esa realidad que ellos tenían en ese momento. Antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Él no está ofreciendo un estimado. Jesús no está tratando de decir, vamos a ver cuándo va a ocurrir. No, él está hablando proféticamente y está diciendo, les estoy diciendo lo que va a pasar, para que cuando ustedes lo sepan, lo entiendan, porque ahorita no lo pueden entender, ahí van a tener la explicación. Y dicen el 30, ya no hablaré más con ustedes. Es casi en cada versículo que él está mencionando que habla, mencionando sus palabras, y ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. Y Él está pronto a dejar de hablar. La palabra de Dios, el verbo de Dios, está a punto de ser silenciado, de ser callado. Está a horas de eso. Ya dijo todo lo que tenía que decir acerca del propósito por el cual vino. Ya dijo todo lo que tenía que decir acerca de su destino final aquí en la tierra. Ya lo dijo todo. Y ahí es donde comienza su camino hacia el Getsemaní. Ahora, este pasaje nos provoca quizás un poco de tristeza. Es más triste que alegre. Los discípulos todavía no entienden, nosotros todavía no entienden. Si ellos no entendían teniendo a Jesús de frente, teniendo a la palabra de Dios de frente, hablándoles audiblemente, imagínense nosotros. Y nos confunde. La pregunta que yo creo que había en este momento para Jesús es: ¿por qué debes irte? ¿Por qué debes irte después de tantas aventuras juntos? Después de tantas lágrimas, después de tantas risas que compartimos juntos, después de tantas vidas cambiadas, ¿cómo es que tienes que irte? Después de tantos milagros, después de tantas maravillas, después de tantos cojos que caminaron, paralíticos que caminaron, después de tantos ciegos que pudieron ver, después de tantas personas a las que le devolviste la vida, después de tantas enseñanzas, ¿por qué tienes que irte? Después de tanto progreso en esto que tú consideras tu reino. Y la sensación no es ajena para nosotros. Porque nos hemos sentido abandonados en algún momento en nuestra vida. Nos hemos sentido abandonados por Jesús. Hemos sentido que Dios no ha estado allí. Que Dios nos ha hablado directamente. Hemos estado en algún momento en una experiencia de la cima de la montaña con Él y de repente Él desaparece. Él no ha estado con nosotros porque no nos ha dejado abrazados a nuestra propia suerte. Nos ha dejado solos. Por lo menos nos hemos sentido así. Y esa es la sensación que Él describe antes de los versículos que leímos. Nos hemos sentido huérfanos. Nos hemos sentido que lo que conocemos, que lo que hemos admirado, que las buenas sensaciones que hemos tenido con Él, las buenas experiencias, ya no están ahí. Y es un sentimiento de orfandad. Es un sentimiento de abandono. De hecho, algunos de nosotros lo hemos sentido en carne propia porque alguna persona se ha ido de nuestra vida y nos ha dejado. Especialmente aquellos cuyos padres no están en la escena. Algunos de nosotros cuyos padres nunca estuvieron ahí para darnos el abrazo que necesitábamos, para darnos el apoyo que necesitábamos. De la misma manera nos sentimos sin Jesús, algunos de nosotros.
No es que ellos decidieron sentirse huérfanos sin Jesús. Lo que me llama la atención es que Jesús es el que trae el concepto. No los voy a dejar huérfanos, dice el versículo 18. No lo leímos, por cierto. Está antes. ¿Cómo es que no nos vas a dejar huérfanos si nos sentimos como nos sentimos? ¿Qué es lo que pasa cuando uno se siente huérfano? La primera cosa que quiero compartir con ustedes, sin un padre, o vamos a ponerle un profesor, y ya lo voy a explicar, que nos enseña, nos vamos a sentir huérfanos. ¿Por qué digo padre y profesor al mismo tiempo? Porque para un discípulo del primer siglo, su profesor era también su padre. De hecho, algunos discípulos llamaban al rabino padre. Y Jesús trajo este concepto para con Dios, que fue completamente una innovación para ellos. No solamente estaban perdiendo a la persona que les enseñaba, estaban perdiendo también a la persona que consideraban un padre. ¿Por qué lo consideraban un padre? Porque les daba identidad, les daba protección. Ellos habían estado con él 3 años y medio, más o menos. Había una estrecha relación de dependencia entre ellos y Jesús. Cada día ellos se levantaban para estar con él, para aprender de él, para estar debajo de su cuidado. Ellos le habían dado su atención, ellos le habían dado su tiempo, de alguna manera ellos le habían dado su vida a este hombre. Él era el centro de cada cosa que hacían por 3 años. Y él era un profesor, por supuesto. Encontraban en él el sustento que necesitaban para aprender, para saber cómo vivir la vida. Las enseñanzas que los formaban, que les daban la oportunidad de saber cómo ser hombres de bien, cómo ser hombres que valían algo. Habían perdido a estas 2 personas. Y es que sin la persona que nos da identidad y que nos enseña, nos sentimos huérfanos. Estamos perdidos. Es muy difícil seguir adelante en la vida. Algunos de ustedes detrás de la cámara han perdido un padre, a alguno de sus padres o a los 2. Y hay una confusión tan horrible que llena la vida de alguien que pierde un padre, que es abrumante. Quien ha perdido un maestro que ha amado entiende perfectamente que se siente también. Una persona que invirtió su tiempo en enseñarle, que invirtió su tiempo en hacer de nosotros las personas que somos ahora. ¿Cómo no nos vamos a sentir huérfanos? La segunda cosa es esto: sin la presencia de un amigo que acompaña, también nos sentimos huérfanos. El amigo que ha estado con nosotros en las buenas y en las malas, habían estado con él por tanto tiempo. Cuando se pierde a alguien en una relación de años, duele inmensamente, lo suficiente como para sentirnos huérfanos. Si usted, como yo, ha perdido amigos queridos en algún momento de su vida, usted siente un vacío terrible en su vida diaria. El apoyo que se recibía, las palabras de ánimo, la presencia de esa persona, ya no está. La familiaridad de tenerlo con nosotros, de hablarle, de poder tomar el teléfono y tener una conversación, de salir a comer con esa persona, la libertad de reír y llorar con esa persona, ya no está. Esto es algo que un huérfano no tiene, presencia de un amigo. Pero también uno se puede sentir huérfano sin las palabras que nos guían, sin las palabras que lo guían a ser la persona que tiene que ser. Es ese consejo diario, es la oportunidad de escuchar la voz de la persona, la oportunidad de hacer preguntas, la oportunidad de compartir algo. Esas personas que han perdido a sus padres o a alguien tan querido, muchas veces se levantan pensando o se encuentran a sí mismos pensando, si solo pudiera tomar el teléfono y llamar a esa persona. Pero no está ahí. Es la oportunidad de escuchar su opinión acerca de algo que nos está pasando en la vida. El huérfano no tiene la oportunidad de escuchar la voz de sus padres. Sentirnos huérfanos también nos hace sentir sin la persistencia que nos corrige. Esto es un poco raro que lo diga, pero
Quizás es lo que usted menos extraña de la persona que ya no está, pero es bueno pensar que esta persona alguna vez tomó su tiempo para corregirnos en algo. ¿Y qué daríamos? ¿Cuánto nos daríamos para escuchar a esa persona regañarnos otra vez? Llamarnos la atención otra vez. Yo he escuchado testimonios de gente que ha perdido a sus pastores y frecuentemente me han dicho, cuánto me encantaría que mi pastor pudiera hablar conmigo otra vez para regañarme de la manera que él lo hacía y recordarme que me amaba. Porque nos sentimos vacíos sin esas advertencias en la vida, sin esa persona diciéndonos cuidado, sin esa persona diciéndonos puedes hacer esto mejor, dándonos la retroalimentación que necesitamos. Un huérfano está perdido, sin una voz de autoridad. Nos sentimos huérfanos también sin el poder que nos asombra. Esta es una parte de cada niño que pierde a sus padres. Él no solamente ha perdido un padre, ha perdido el poder que tiene ese padre, al superhéroe que él admiraba. Tengo un amigo en una de las redes sociales que perdió a su papá y cada año él escribe un texto acerca de su padre y es inspirador escucharlo hablar de quién fue su padre, cómo lo extraña, cuánto le encantaría poder tener una palabra con él. Él era su héroe. Ya los discípulos no van a ver todo lo que Jesús hacía. No van a escuchar su voz cambiando el curso de la naturaleza. No lo van a ver caminar sobre el agua. El héroe ya no está con ellos. Es la persona que admiramos por sus hazañas, por su poder, por su firmeza. Un huérfano no tiene la mano firme de su papá, ya no más, para caminar con él. Ya no tiene la ayuda cuando la necesita en su necesidad. Un huérfano se siente sin poder porque perdió a su héroe. Y entonces Jesús les dice, no los voy a dejar huérfanos. Pero les dice de otra manera. Él no les está diciendo para hacerlos sentir mal. Él no les está diciendo que no los va a dejar huérfanos para que ellos piensen en todo lo que van a perder. Al contrario, no es como ellos lo ven, es como Jesús lo ve. Déjenme leer ese texto rápidamente. Los versículos del 18 al 21 dice, no los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Una vez más, esos contrastes. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él, me presentaré a él, me haré visible. Lo que está diciendo, ustedes sí me verán. Y entonces les da la esperanza que necesitan. No los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar sin padre, no los voy a dejar sin profesor, no los voy a dejar sin esperanza, no los voy a dejar sin un amigo, sin mi presencia, no los voy a dejar sin mi voz. Hay algo más. Ustedes van a ser amados por mi Padre y por mí. Y nos vamos a quedar a vivir con ustedes. Por eso esta sección última que tengo se llama No hay huérfanos en el cielo. Y usted dice, sí, claro, en el cielo todo va a ser mucho mejor. En el cielo todo va a ser a color de rosa. No tenemos que preocuparnos. Pero aquí usted no sabe. Rey, tú no sabes, yo perdí a mis padres hace tanto tiempo. Tú no sabes el dolor que he tenido. Tú no sabes la soledad por la que he pasado. Tú no sabes la soledad por la que he pasado en estos últimos días porque Jesús no ha estado presente en mi vida. Porque a pesar de que lo busco, el silencio es implacable. No sabes cuánto tiempo he tenido buscando a Dios y no he podido encontrarlo. Y esta es la palabra de esperanza que tengo para ustedes. La primera cosa que tengo que decirles y que Jesús nos está aclarando aquí es que el Espíritu Santo no se requiere, sino que se recibe porque es un regalo. ¿Qué quiero decir con todo esto?
En el versículo 26, Jesús dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Los discípulos no sabían qué iba a pasar. No sabían un montón de cosas, igual que nosotros. Pero específicamente ellos no sabían qué era lo que necesitaban de ahí en adelante. Es como un huérfano. Un huérfano no sabe lo que necesita. Generalmente el Estado es el que le dice al huérfano lo que necesita. Entonces lo ponen en un orfanato o lo ponen en una casa donde va a permanecer por algún tiempo mientras está en transición. O lo da en adopción a una familia. Los discípulos no saben qué va a ocurrir. Ellos no sabían que necesitaban al Espíritu Santo. Es el Padre el que se hace cargo de decirles a través de Jesús, ustedes necesitan a alguien más. Cuando nos sentimos huérfanos, creemos necesitar tantas cosas. No es por nada que uno de los focos de atención más grandes de la actividad social, de los actos de servicio social, son los orfanatorios. Aquí en la ciudad de San Diego no tenemos muchos, pero sin embargo, cruzando la frontera en Tijuana, tenemos varias organizaciones que tienen orfanatorios. Entonces muchas de nuestras iglesias aquí en este lado de la frontera les encanta hacer grupos y poder ir y servir a los niños que no tienen nada. Me hace pensar en mi experiencia misionera, mi primera experiencia misionera en China en los años 90. Fuimos a visitar un orfanatorio de niños que habían sido abandonados, especialmente niñas que habían sido abandonadas en este orfanatorio, que tenían alguna deficiencia física. Entonces habían muchos de ellos ciegos, mudos, con autismo, con enfermedades terminales de todo tipo. De hecho, vimos a algunos de ellos morir durante esa semana que estuvimos ahí. Y estoy pensando en cuánta necesidad tenían estos niños. Cuánta necesidad tenían de que alguien viniera y les diera algo. Y les regalara algo. De hecho, una de mis primeros pensamientos mientras visité ese orfanatorio es, voy a dejarlo todo, me voy a venir a vivir a China y voy a estar en este orfanatorio y voy a servir para siempre, porque estos niños necesitan más que los niños que están en Costa Rica, donde yo estaba viviendo, y los chamacos de Costa Rica son unos malagradecidos, estos niños no tienen nada, tengo que darles algo. Y es esa necesidad que tenemos de ofrecer algo, de dar algo. Porque algunas veces nosotros, cuando nos sentimos huérfanos, sabemos que necesitamos algo. Pero muchas veces las cosas que necesitamos son las cosas incorrectas. En nuestra orfandad podemos pensar que necesitamos respuestas, pero buscamos las respuestas incorrectas. Queremos los regalos que parecen llenar los vacíos que tenemos en el corazón. Entonces queremos reconocimiento por falta de identidad y la buscamos en los lugares equivocados. Pensamos que la lujuria va a poder llenar los espacios de la necesidad de amor e intimidad que no hemos tenido. Pensamos que el dinero va a llenar la necesidad que teníamos materialmente. Pensamos que las adicciones pueden llenar la necesidad que tenemos por satisfacción en la vida, pero no es así. Muchas veces andamos buscando los regalos incorrectos. Jesús les dice a los discípulos, en medio de su necesidad, y como ustedes no saben exactamente lo que necesitan porque están sintiéndose como huérfanos, yo sé qué darles. Yo sé lo que ustedes necesitan y se los voy a dar. El Padre y yo sabemos. Solo tienen que recibirlo y solo tienen que aceptarlo. No tienen que pedirlo. No tienen que forzarnos para dárselos. Soy yo. Lo que les voy a dar, les dice Jesús, soy yo. No viviendo con ustedes, pero más bien viviendo en ustedes. Y entonces Jesús les recuerda, yo tengo el mejor regalo para ustedes. Yo sé lo que va a llenar su necesidad. Es mi Espíritu Santo.
Eso es lo que los va a llenar completamente. Y ellos están igual de confundidos. Algunos de nosotros estamos pensando, ¿cómo es que este don del Espíritu Santo todavía no ha hecho eso en nosotros? Deme unos minutos y le voy a decir cómo eso se va a ver. Pero la segunda cosa que tengo para compartir aquí es que el Espíritu Santo, aunque no se ve, sus resultados son obvios a la vista. Es algo que no se ve, porque ellos no podían entender cómo es que Jesús, te vas a ir, no te vamos a ver más, no te vamos a escuchar más, ¿cómo es que vas a quedarte en nosotros? Eso no tiene sentido. Y Jesús les dice, claro, eso no se ve. Es imposible verlo. Pero ustedes lo van a notar. Se va a notar, va a ser obvio. Tengo un amigo, querido amigo, no sé si él ve mis sermones o no, pero si los ve, un abrazo para Peter Paredes. Peter perdió a su papá cuando estaba muy niño, muy joven. Y no fue fácil para él crecer sin su papá. Él y su hermana crecieron sin su padre biológico. Conocí a Peter porque los dos tenemos un amor muy especial por la música. Él es un cantante ejemplar, de otro nivel, y un compositor excelente. Entonces, en algún momento, Dios me dio la bendición de compartir música con él y poder tocar juntos, cantar juntos. En una de sus canciones que él compuso y que alguna vez compartimos, él y yo, musicalmente, él habla acerca de la pérdida de su padre. Pero dice esta frase en su canción, hablando de la muerte, del lugar donde su padre se fue. Te fuiste allí, pero dicen que dejaste tus manos, pero dicen que quedaste en mí. Y es muy interesante porque él es exactamente la cara de su papá. Si usted ve fotos de su papá en vida, es increíble el parecido que tienen. Son exactamente iguales. Algunos dicen que hasta la voz tiene de su papá. Ese es el asunto con el Espíritu Santo. Él nos va a regalar cosas que nos van a hacer parecernos a Dios. Ahora, hablemos un poco de esto, de los regalos. Lo vimos en el punto anterior. El Espíritu Santo es un regalo. Es un don. Y algunos de nosotros no entendemos esta palabra don, porque leemos en la Biblia que Dios nos da dones y no entendemos muy bien. Lo vamos a poner en perspectiva. Un don es un regalo, pero otra manera de decirlo es una donación. Es una donación gratuita. Y de ahí podemos entender de dónde viene la palabra don, de la palabra donación. Quiere decir que Dios es el donador de todos los buenos regalos que tenemos. Quiere decir que Dios es el donador del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo es un don, es un regalo que Él nos dio. Y con Él nos da dones, que nos da regalos, nos da talentos de todo tipo. De todo tipo. El Espíritu Santo es uno de estos regalos. Es el regalo obvio que Jesús les está diciendo. Es la mejor manera de mostrar al donador. Y aquí haciendo énfasis en lo que hablé de mi amigo Peter, es la mejor manera que tenemos de mostrar al donador en nuestra vida es a través de nuestros dones, a través de los regalos que Él nos ha dado. Esta es la cosa. Cuando sentimos que somos huérfanos, muchas veces buscamos los regalos incorrectos. Las cosas que creemos que van a llenar nuestras necesidades, pero que son las cosas incorrectas. Pablo lo entendió de esta manera y nos dio una lista de los regalos incorrectos. Está en Gálatas capítulo 5 de los versículos 19 al 21. Y dice, las obras de la carne se conocen bien. Las obras de la gente que no tiene esperanza, las obras de la gente que no sabe qué hacer en su orfandad son obvias, dice, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería. Y usted dice, sí, claro, todas esas cosas son terribles. Pero después vienen las más sencillas, las que vemos cada día en la vida diaria nosotros. Odio, discordia, o separación, o desunidad, celos, arrebatos de ira. Ese nos pega muy duro a algunos de nosotros.
rivalidades, desacuerdos, sectarismos o desunidad, envidia, que fue algo de lo que habló David la semana pasada con el orgullo, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Toda esta gente, dice Pablo, los que practican esas cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué esto es importante? Porque creo que este pasaje tiene una unión con lo que estamos diciendo. Bueno, número uno, porque cuando estamos sin Cristo, cuando estamos huérfanos de Jesús y tratamos de llenar nuestra vida con estas cosas para que algo nos llene, para que algo nos dé satisfacción, no funciona. Pablo está diciendo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Quiénes son las personas que tienen la capacidad de heredar algo? La familia, los hijos. Eso es lo que hace la diferencia entre alguien que tiene el Espíritu Santo y alguien que no. Inmediatamente Pablo nos da una lista de los regalos correctos que recibe quien ha recibido el Espíritu Santo. Entonces dice, versículo 22 de Gálatas 5. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, que termina siendo el primer mandamiento, el nuevo mandamiento que Jesús da. Van a conocer que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Amor, alegría, paz, sumamente importante, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, lo contrario al orgullo, y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿No hay qué? No hay ley. Jesús no vino a cambiar la ley. Solo vino a mostrarnos cómo cumplirla de la manera correcta. Los que son de Cristo Jesús, dice él, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Y esto es lo que causa el Espíritu Santo. Estos son los frutos del Espíritu Santo. Esto es lo que hace que ya no seamos huérfanos sin sentido, tratando de llenar las necesidades que creemos tener por la falta de alguien. Ahora el Espíritu Santo ha llenado todas esas áreas. Y la pregunta aquí para todos nosotros es, ¿cómo se ve el Espíritu Santo en su vida? ¿Se ve o no se ve? ¿Es invisible? O como la letra de la canción de mi amigo dice, dicen que quedaste en mí, dicen que te ves en mí. ¿Cómo muestras el regalo que Dios te ha dado? Hay muchos de nosotros que cuando éramos niños y estábamos en el tiempo de Navidad nos daban un regalo. El día siguiente de haber recibido el regalo, el 26 de diciembre, que sea, no sé cuándo lo celebran en su país, nos levantábamos con esa alegría para ir a mostrar el regalo que habíamos recibido. Esto es lo que está diciendo Jesús y Pablo de alguna manera aquí en Gálatas. El regalo del Espíritu Santo se nota. Se nota. ¿Cómo es que se nota más? Y esta es la última parte. Esta es la parte de esperanza a los que se sienten huérfanos. Esta es la parte que le dio a los discípulos una razón más grande de la que ellos creían tener para seguir a Jesús. Porque significa esto, el Espíritu Santo trae una paz que es más fuerte que cualquier preocupación. Porque cuando estamos huérfanos nos preocupa qué va a ser de nosotros, qué va a ser de nuestro destino, qué va a ser de mí, quién me va a amar, para dónde voy. Mi vida tiene un propósito. Y es en medio de esa incertidumbre, de ese dolor, de esa tristeza, donde se necesita paz. Y yo creo que usted sabe de lo que yo estoy hablando. Si alguien detrás de esta cámara ha perdido a alguien valioso en su vida y se siente huérfano de alguna manera, si es de padre o madre, si es de amigos, si es de conocidos, si es de un maestro, si es de un profesor, de un pastor, no sé, de un líder, de una persona que admiraba, necesitamos esa paz. Era normal en el Israel del primer siglo y todavía hoy en algunos círculos judíos de saludar a las personas. El primer saludo que se hacía
era shalom, paz. Y era también la última cosa que se decía al despedirse. Una frase tan común, tan corriente, Jesús la eleva. Y les dice, mi paz les traigo y mi paz les doy. No como el mundo la da, pero como yo la doy. Entonces la eleva de solamente una frase a un estilo de vida. ¿Y cómo se ve esta paz? ¿Cómo se hace esto? Prácticamente. Usted dirá, me va a decir, yo no la tengo. Yo sé de Cristo, yo lo he seguido. Pero yo no tengo esa paz. Yo no la siento. He tratado con todo el corazón de buscarla. La he buscado por todas partes. Hay que recordar algo. Ni usted ni yo podemos adquirir esa paz, porque es un regalo. Es uno de los regalos que viene con el Espíritu Santo. Recuerda lo que dijo Pablo en Gálatas. Nuestra parte es recordar que tenemos esos regalos y los podemos usar. Pablo nos da este otro consejo en Filipenses 4. Alégrense siempre en el Señor. Alégrense, uno de los frutos del Espíritu Santo. Insisto, alégrense, dice. Que su amabilidad, otro de los frutos, sea evidente a todos. Evidente, que se note, como el Espíritu Santo. El Señor está cerca. Eso es paciencia. No se preocupen por nada. Eso es dominio propio. Más bien, en toda ocasión, eso es persistencia. Con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios. Eso es humildad. Y denle gracias. Eso es adoración. Entonces Pablo está diciendo que nos alegremos, que el Señor está cerca, que seamos amables, que no nos preocupemos, que oremos, que roguemos, que presentemos nuestras peticiones a Dios, que demos gracias a Dios. Y entonces, después de todo eso, nos dice, esta es la mezcla, esta es la ensalada que les va, o estos son los elementos de la ensalada, la lechuga, el tomate, el pepino y todos los elementos de la ensalada que les va a ayudar a construir un delicioso plato, porque en el versículo 7 de Filipenses 4 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y el shalom de Dios, el estilo nuevo de vida de Dios, que es paz, que sobrepasa todo entendimiento que no se puede entender, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Ya no nos deja ser huérfanos sin ningún propósito. Ya no nos deja ser huérfanos a la deriva. Ahora somos huérfanos con paz. Y aunque seamos huérfanos, ya no vamos a ser, porque hemos sido adoptados. Gálatas 4:6 dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, que clama, Abba, Padre. Esta palabra Abba, es la palabra más tierna y más dulce posiblemente de la Biblia, que quiere decir papito. ¿Y cuántos de ustedes desearían volver a decir papito porque han perdido a su padre? Y no han podido tener la oportunidad de decirlo porque la paz que una vez sintieron en sus brazos ya no está presente. Pero Pablo dice, ahora eres hijo. Y como eres hijo, Dios también te ha hecho heredero. Y esta herencia es el cielo que ya vive en nuestros corazones. Esta herencia es todos los regalos que nos puede dar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos fue dado. Y Jesús lo estaba anunciando en estos versículos. Y lo que quiere decir todo esto es que si el Espíritu Santo vive en nuestros corazones, esta es la casa de Dios ahora. Y si esta es la casa de Dios ahora, quiere decir que hay una parte del cielo en nosotros. Y si eso es verdad, entonces quiere decir que en el cielo no hay huérfanos. Eso quiere decir que usted y yo ya no somos huérfanos. Ahora somos hijos, adoptados por Dios.
Por eso podemos tener paz. Shalom. Nos vemos la próxima semana.